Buenos días, profesor, público en general y alumnos o compañeros. Hoy día vengo a hablarles sobre el muro de Berlín. Como pueden observar en aquella imagen, este es el muro de Berlín, más exactamente su construcción. Verán, el muro de Berlín fue creado en 1961, el 13 de agosto, y duró hasta el 9 de noviembre de 1989. Fue una obra de ingeniería bélica única, una barrera de hormigón, púas y controles militares que logró dividir durante casi 30 años no solo a Berlín, sino a dos mundos enfrentados. Su caída representó uno de los eventos más significativos del siglo XX y el inicio del desplome del modelo soviético tras ganar la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética acordaron dividir la derrotada Alemania en 4 zonas. Berlín quedó como la parte soviética, pero al ser la capital decidieron dividirla. Cada una de las 4 grandes potencias administraba su propio sector de la ciudad. Lo que quedó fue un bloque capitalista al oeste y un bloque comunista al este. Esa división era parte de lo que el primer ministro británico Winston Churchill popularizó como una cortina de hierro, un muro ideológico que separaba esos dos modelos antagónicos. Empezaba así la denominada Guerra Fría y la narrativa de un mundo bipolar enfrentado. Alemania se convirtió en la síntesis de esa división. Estados Unidos, Francia y Reino Unido se unieron para crear la República Federal de Alemania, mientras que en el este quedaba la República Democrática Alemana, un estado satélite de la URSS, como lo eran Polonia, Hungría, entre otros. Berlín quedaba como una isla encerrada en la parte del bloque socialista. Con los años, esto se convirtió en un problema para las autoridades comunistas, no solo porque los servicios secretos de Estados Unidos, entre paréntesis CIA, y Reino Unido, entre paréntesis MI6, usaban la ciudad como base de espionaje, sino también porque más de 2,5 millones de habitantes huyeron de la parte este a la oeste desde 1949 hasta 1961. Muchos cruzaban atraídos por las mayores oportunidades del lado occidental. Para evitarlo, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera la ciudad y así, sin aviso de nadie, la noche del 13 de agosto de 1961 empezó la Operación Rosa, que en pocas horas y para sorpresa de muchos levantó el muro de Berlín. En los años siguientes se transformó en una barrera casi infranqueable, hecha de losas de 3,5 metros de altura y reforzadas con cables de acero. Además tenía rejas electrificadas, búnkeres, áreas con perros y policías y lo que llamaba la Franja de la Muerte, vigilada por torres con policías armados. El muro se extendía a 155 kilómetros y rodeaba toda Berlín Occidental. Como consecuencia, separó familias y seres queridos durante casi 30 años, algo que fue traumático para generaciones de alemanes. Durante esos años, muchos intentaron cruzarla sin éxito. Unas 266 personas murieron en el intento y otras miles fueron arrestadas, aunque escaparse del otro lado no era del todo imposible. Durante los casi 30 años que existió el muro, más de 5,000 berlineses del este consiguieron franquearlo a través de túneles escondidos, en autos o usando ingeniosos métodos como cruzar con tirolesa, incluso meterse en maletas. Pero a finales de los años 80 la situación estaba destinada a cambiar radicalmente. Los gobiernos comunistas eran cada vez más corruptos, lo que a decir verdad nos recuerda un poco al gobierno del Perú hoy en día, e ineficientes. La Unión Soviética estaba viviendo una profunda crisis económica, agravada por la costosa carrera armamentista de Estados Unidos, y con la guerra de Afganistán
una década de conflicto que fue conocido como el Vietnam ruso. Eso le obligó a cortar la ayuda económica que había estado dando durante décadas a todos los países del bloque comunista, incluido Alemania Oriental, al que el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, trató de dar respuesta emprendiendo una mayor apertura política y social, lo que se conoció como Glasnost. Gracias a ella, las ciudades y los medios de comunicación de esos países empezaron a tener mayor libertad de expresión y usarla para criticar a sus gobiernos. Convocaron inéditas huelgas y protestas en todos los países del bloque del Este. Sus ciudadanos estaban agotados de sufrir penurias y anhelaban un estilo de vida parecido al occidental. En Polonia, el movimiento sindical no comunista Solidaridad de Lech Walesa logró en junio de 1989 que se celebraran las primeras elecciones parcialmente libres en décadas. En ese mismo junio, Hungría abrió su frontera con Austria, lo que permitió a miles de alemanes del este cruzar al bloque occidental en solo 2 meses. Y es durante la ola de cambio cuando se produce la caída del muro de Berlín. En la Alemania Oriental, el presidente Erich Honecker se enfrentó a protestas masivas, pero se resistió a abordar las demandas ciudadanas. Finalmente, Honecker renunció el 9 de noviembre. La noche entre el 9 y el 10 de noviembre, los propios berlineses empezaron a destruir el muro. Una multitud eufórica empezó a cruzar la frontera abierta y algunos pisaron el oeste por primera vez en su vida. Del otro lado, cientos de alemanes occidentales los esperaban y celebraban al momento histórico. Las familias y amigos que habían vivido separados pudieron encontrarse después de 3 décadas. Todas esas impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo. En los meses siguientes, la RDA colapsó y con ella la única sistema de muchos alemanes del este habían conocido. A la vez, los demás gobiernos del bloque comunista fueron cayendo uno tras otro, y en 1991 la Unión Soviética se desplomó al año siguiente, poniendo fin al mundo bipolar de la Guerra Fría. Alemania se reunificó y se convirtió en el motor económico de Europa, aunque las diferencias económicas y sociales, por ejemplo, un trabajador de Alemania del oeste gana en promedio casi un 20% más que el de uno del este. En el oeste hay más oportunidades para profesionales calificados y es donde se concentran la gran mayoría de empresas alemanas. Hoy cientos de trozos de ese simbólico muro están repartidos por el planeta como un recordatorio de que esa línea de hormigón dividió mucho más que una ciudad.